El amor de una madre es un sentimiento que puede en ocasiones rebasar las fronteras que la misma muerte establece entre el plano de los vivos y de los muertos. Muchos conocemos historias en las que nos cuentan cómo alguien soñó cómo su madre se despedía, o cómo se llega a sentir la presencia de ese ser tan amado después de que partieron a su descanso eterno. Pero, ¿han oído antes contar a alguien cómo su madre volvía de la tumba para castigarlo, para acosarlo y torturarlo? Bien, pues no se vayan. Están por escuchar un relato por demás aterrador. Pónganse cómodos, preparen sus audífonos y disfruten. Esto es Desde las Sombras. Cuando era apenas un niño, mi madre me daba miedo por muchas razones. Me da hasta la fecha el solo hecho de evocar su recuerdo. Sé que tal vez no sé la manera correcta de iniciar un relato. Sé que puedo ofender a mucha gente. Por eso les pido que la historia sea anónima. Y créanme, no es mi intención para nada. No quiero sonar despectivo ni grosero. Entiendo que el mero hecho de haber contado con mi madre pudiera interpretarse como un gran privilegio para muchos. Sé que hay quienes no pueden gozar de esa dicha, pero con mi madre las cosas siempre fueron muy complicadas. Los recuerdos claros que tengo de ella no son muchos. Sí tengo buenas memorias, no se los negaré. Al lado de mis dos papás, hijo único, infancia normal, alegre, hasta que, de un día para otro, sin despedirse de mí, sin explicarse, sin siquiera decir adiós, mi padre se fue de la casa, dejándome solo con mi madre, dejándonos solos a los dos. Y bueno, antes de que saquen deducciones solos, les adelanto algo que supe siendo ya un adulto. Al parecer mi padre nunca vivió con nosotros en realidad. Mi mamá era su amante. Y bueno, yo era el producto de esa relación. Papá tenía una familia, esposa e hijos en otra ciudad, no muy lejos de donde mi madre vivía. Y pues, por trabajo, pasaba buena parte de las semanas en nuestro pueblo. Al parecer, según supe en algún punto de su aventura, mi mamá le pidió que dejara a su familia y que se mudara a vivir con nosotros. Mi padre le dio largas y más largas, hasta que un día mi madre logró comunicarse con la esposa de mi padre, haciéndolo enfurecer y causando así, finalmente, su permanente distanciamiento de nosotros. Seguramente nunca tuvo la intención de formalizar una relación con mi madre, y eso afectó el psique de mi mamá de una manera tremenda. Comenzó a beber después de la partida de papá, y pues tuvo que conseguir un trabajo. Se vio presionada económica y socialmente. Una madre soltera en un pequeño pueblo del México conservador de la década de los 70. Bueno, ya se imaginarán la presión que pudo llegar a sentir. Lo triste para mí es que todo ese coraje, toda frustración e impotencia que mi madre llegó a experimentar, la canalizó en forma de violencia contra lo único que le recordaba a aquel hombre que le habría destruido la vida. Contra mí. Más o menos el último recuerdo que tengo sobre mi papá
es de un poco antes de que yo entrara a la primaria. Después de su partida, no recuerdo un día en el que mi madre no descargara su ira contra mí. Golpiza tras golpiza, gritos e insultos recalcando siempre mi parecido con mi papá. No les cuento todo esto con la intención de victimizarme, no. Después de todo, años de terapia psicológica me han ayudado, si bien no a sanar, a hacer mi pesar un poco más manejable. Pero bueno, no es mal que dure 100 años, ¿verdad? Y un buen día, al regresar yo de la escuela, me topé con mi tía Lourdes esperándome fuera de mi casa. Tenía ya mi poca ropa en una bolsa y mi balón, el único juguete que me acompañaba, amarrado a la misma. No me dio tiempo de preguntarle qué pasaba. Solo me tomó de la mano y me pidió que me apurara a subir a su auto. Ella vivía en la ciudad y hacia acá nos dirigimos. Durante el camino me entretuvo haciéndome preguntas sobre mi escuela, sobre mis maestros y compañeros. Yo iba en cuarto de primaria, así que tendré ya unos 9 años entonces. Y si bien no era tan grande, tampoco era un bebé. Y entendía. Mi tía sabía sobre los malos tratos que yo padecía. Después de todo, durante su última visita, fue testigo de cómo mi madre me tundió a golpes con un cinturón de cuero por haber tenido un ataque de tos en su presencia. Sí, así era mamá de impulsiva. Y pues, para mí, era un alivio que mi tía me alejara de mi madre, por la razón que fuera, por corto o largo que fuera el tiempo. Para mí, sería todo un descanso, por lo que opté por no preguntar nada. Cuando llegamos a su casa, coincidimos también con la llegada de mi tío. Estaba estacionando su camioneta cargada con una cama. Para mí. La bajó rápido y la acomodó en una habitación vacía. Y fue en ese instante que me dijeron que me quedaría a vivir con ellos a partir de entonces. Mis tíos nunca pudieron tener hijos propios. Pero desde ese día me adoptaron. Me acogieron y me hicieron sentir parte de una familia. Y bueno, prácticamente los veo como mis padres. Yo no quise hacer preguntas sobre mi mamá. Pensaba que si evitaba el tema, la mantendría alejada. Pensaba que no me encontraría. Tenía miedo de invocarla solo con hablar de ella. Así que evité por un tiempo el tema. Me inscribieron a una escuela nueva. Me compraron ropa, juguetes, zapatos. Vivía por fin en un sueño. Y lo único que le pedí a Dios era que nunca terminara. Después de semanas, mi pasado finalmente me alcanzó. Una tarde, mientras hacía mi tarea, pude ver una silueta pasar por la ventana de la sala. Me llamó la atención porque se dirigió hacia la puerta, pero nunca tocó. Afuera el sol se estaba ocultando y cuando me asomé a través de la cortina de la ventana, la distinguí. A pesar de que la poca luz no me permitía verla con claridad, sabía que era ella. Su característica manera de pararse, como encorvándose, su brazo izquierdo atravesando su cintura sirviendo de apoyo para su codo derecho, mientras sostenía un cigarro con la mano. Era inconfundible. Finalmente, mi madre me había encontrado. Cuando la vi, un pequeño grito, ahogado por el miedo, escapó de mi ser. Y pude ver que ella volteó hacia mí. Corrí con mi tía y le dije lo que había visto. Con lágrimas en los ojos le conté que mi mamá estaba parada en la puerta de la casa. La noticia le cayó tan mal como a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó muy fuerte. «Tranquilo, hijo, tranquilo», me dijo mientras salía caminando lentamente, con cuidado de no hacer ruido hacia la sala. Prendió todas las luces afuera y se asomó por la ventana. Volteó a verme
y me preguntó: ¿seguro que era tu mamá? Porque no hay nadie afuera. Sí era, tía. No la vi bien porque estaba oscuro. Pero sí, mira, huele bien. Le dije mientras respingaba mi nariz. El olor a cigarro se había filtrado a través de la puerta, dándome la razón. Mi mamá había estado afuera. Venía por mí, bien o mal, no lo sabía, pero sí estaba seguro de una cosa. Mi nueva vida me gustaba demasiado. No quería volver a vivir como antes. Definitivamente no quería. Mi tía me abrazó, me cargó y me llevó a su cuarto. Salimos hasta que llegó mi tío casi una hora después. Ella le contó lo que yo había visto, y mi tío salió a revisar. Al frente, al patio trasero. Incluso dio una vuelta a la cuadra, pero no la encontró. Lo que sí descubrió, y que todos vimos, fue la ceniza que mi madre tiró al estar fumando en la entrada de la casa. Estaba esparcida sobre un viejo tapete que adornaba la entrada. Mientras mi tía se llevaba la mano a la boca en señal de sorpresa, mi tío dijo que pudo ser cualquiera. Tal vez alguna vecina o algún vendedor. Pero yo sabía. Yo estaba seguro de lo que había visto. Conocía a mi madre demasiado bien. Y sabía en ese momento que a partir de entonces se dedicaría a atormentarme hasta que regresara con ella. ¿Para qué? No estaba seguro. Supongo ahora que a pesar de todo lo malo que viví bajo su cuidado, ella me quería. De alguna forma u otra, las circunstancias en las que nos tocó vivir obviamente no favorecieron a su actitud. No le fue de ayuda el abandono de mi padre ni el rechazo del pueblo. Pero en aquel tiempo, siendo un niño, no veía las cosas de esa manera. Y bueno, mi vida continuó de manera normal al lado de mis tíos por algunas semanas. Pero de un día para otro comencé a ver a mi madre rondar la casa en donde vivíamos. Al principio no dije nada. No quería preocupar a mis tíos. No quería perder la tranquilidad que vivía a su lado. Tenía miedo de perderlos, de que optaran por regresarme a vivir con mi mamá. Miedo de que las palizas, los gritos y los días sin comer volvieran. Los acercamientos con mi madre comenzaron a escalar al punto en que una noche, mientras dormía, el sonido de cristales rompiéndose me despertó acompañado de un penetrante olor a cigarro, seguido de ruidos de pasos apresurados sobre el techo de la casa. Cuando me levanté a ver qué había pasado, entraron mis tíos apurados sin tocar la puerta. Una ventana de mi cuarto había estallado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué fue ese ruido? Preguntaron. Y fue entonces que me partí y comencé a llorar. Es mi mamá, contesté. Llevo días, semanas, viéndola cerca de la casa. A veces se para cruzando la calle y se queda ahí, viendo hacia la casa. Se para toda la tarde y a veces también la veo por las noches. No me vayan a regresar con ella. No quiero volver. Por favor, yo me porto bien. Les ayudo en el quehacer. Por favor, no dejen que me lleve. En ese momento, mi tía me tomó entre sus brazos mientras el sonido de alguien afuera llamaba nuestra atención. Tú no te irás a ningún lado. Te queremos, hijo, dijo mi tío antes de salir disparado hacia afuera de la habitación. Iba a ver qué pasaba. Prendió las luces del pasillo. Luego escuchamos que abrió la puerta principal
y cómo salía caminando despacio. Lo escuchamos hablar en voz baja sin alcanzar a entender lo que decía, y de pronto se escuchó un fuerte golpe. Se fue la luz en toda la casa por unos segundos. Mi tía le gritaba a mi tío, pero no obtuvo respuesta. Cuando la luz volvió, salimos los dos juntos a buscar a mi tío. Estaba tirado, inconsciente, en un pasillo que pasaba por un costado de la casa, que atravesaba desde la cochera hasta el jardín trasero. Mi tía se agachó para ayudarlo. Apoyó la cabeza de mi tío sobre sus piernas y a los pocos minutos él comenzó a reaccionar. Cuando se despabiló del golpe dijo: Es ella, Lourdes, la pude ver. Mi tía abrió los ojos exageradamente sin saber qué decir, y en ese momento mi tío se puso de pie, me cargó y jaló a mi tía del brazo. Vamos adentro, nos dijo, y corrimos a refugiarnos. Yo estaba por demás confundido, pues si bien mi madre era agresiva conmigo cuando tomaba, difícilmente hubiera podido noquear a mi tío de esa manera. Un hombre adulto, medio metro más alto que ella, y que fácilmente le doblaba su peso. A mis ojos, mi tío era un gigante. Sin embargo, los tres entramos asustados y fuimos directo a su cuarto. Esa noche, y unas 5 más después, dormí con ellos, pues a la caída de la noche siguiente, la escuchamos de nuevo, a mi madre, tratando de forzar las ventanas para entrar mientras ese aroma a cigarro penetraba la casa e impregnaba todo. De alguna manera, yo me sentía culpable por llevar esa complicada situación a la vida de mis tíos. Me era difícil. Me daba mucha pena con ellos. Así que decidí regresar con mi madre pese a todo lo que ello significaba. Cuando grité que iba a salir, el ruido incesante de una ventana forzándose cesó. En ese momento, mi tío se atravesó en mi camino. Me tomó entre sus brazos cargándome y me pidió que esperara. Mi tía se acercó a mí con lágrimas en sus ojos mientras decía: Eso de allá afuera no es tu mamá, Esteban. Tiene que ser mi mamá, tía. Yo la vi por la ventana. Le respondí. Esteban, me dijo, mientras besaba mi frente. Esteban, tu mamá falleció hace meses. Por eso te trajimos a vivir con nosotros. Un grito ahogado atravesó la casa. Yo estaba más confundido que nunca. Salvo mis tíos, mi madre era la única familia directa que tenía. Aún así, me da pena confesarles que no me dolió tanto como tal vez debió doler. De alguna manera, descansé. Me liberé de un gran peso. Quizá en el fondo, muy en el fondo, ya lo sabía. Y esa noche no derramé lágrima alguna por la pérdida de mi progenitora. En realidad, no lo he hecho nunca. Durante la noche, los extraños ruidos afuera continuaron. Y curiosamente, al saber que no se trataba realmente de mi madre, y al no tener certeza de la naturaleza de lo que fuera, lo que acechaba en el exterior, me sentía más tranquilo. Mi temor era menor. Al día siguiente, para cuando regresé de la escuela, ya me esperaban en casa mis tíos acompañados de un sacerdote. Le habían llevado para que hablara conmigo sobre lo que había pasado con mi mamá. Y claro, para ayudarnos a alejar su presencia de la casa. Me explicaron la trágica forma en que mi madre murió.
y por lo fuerte de la situación se los relataré de manera resumida. Una mañana, una vecina vio el cuerpo de mi madre colgando de un árbol de cedro que estaba en el jardín trasero de la casa. Asustada, entró a nuestra propiedad y trató de auxiliarla. Pidió una ambulancia, llamó a la policía y a mi tía, la única hermana viva de mi mamá. Tristemente, no pudieron hacer nada. Mi madre habría dejado una nota cuyo contenido solo era un reclamo a la decadencia social y económica que atravesaba. No mencionaba nada sobre mí en la misma. Para cuando yo regresaba a casa, mi tía ya había empacado las pocas cosas que tenía y me estaba esperando en la entrada. Por miedo a que mi mente no pudiera asimilar la noticia, no se me reveló nada. Organizaron el sepelio y todos los ritos funerarios escondiendo todo de mí. Quisieron protegerme, a su manera tal vez, y los entiendo. Los entendí en su momento. Yo era un niño que vivía con muchas carencias, afectivas y económicas. Añadir un problema más a la vida de un pequeño en esas condiciones, bueno, no creo que sea lo mejor. Ese día, el padre Fren, un viejo conocido de mis tíos, me dio una breve charla sobre la muerte, sobre su significado y sobre cómo debemos entender que es irremediablemente una parte de la vida. Y aunque entonces yo no tenía ni 10 años, entendí y acepté la ausencia de mi mamá. Como les decía, poco extrañaría yo de mi vida con ella. Lo que nunca entendí era por qué no me dejaba. ¿Por qué seguía anclada a este mundo, atormentándome y acosándome? Porque sí, los ataques siguieron, de manera esporádica, pero continuaron. Después de que el padre Fren bendijera la casa, disminuyeron. Pero, de alguna manera, pude acostumbrarme. No les quiero decir que no me asustaba, para nada. Cada vez que el olor de cigarros se hacía presente en casa, yo moría de miedo. A veces no era nada, solo un vecino o algún invitado de mis tíos fumando. Pero cuando lo olía a mitad de la noche, sabía lo que significaba. Solo una vez, la última que sentí su presencia, entró a mi cuarto. Como en las ocasiones pasadas, me desperté ya entrada la noche. Mi cuarto apestaba como nunca a cigarro. Esperaba escucharla afuera, pero no fue así. Un peculiar sonido frente a mí, perdido en la oscuridad, llamó mi atención. Eran como huesos moviéndose. Un peculiar sonido frente a mí, perdido en la oscuridad, llamó mi atención. Eran como huesos moviéndose, rompiéndose. Y de la oscuridad vi surgir una figura, una persona contorsionándose, como tratando de equilibrar su cuerpo con dificultad, estirándose al punto de llegar a tocar el techo con su cabeza. Los sonidos que siempre escuchaba afuera venían de eso. Eso era mi madre, y estaba estirando uno de sus brazos hacia mí. No me di cuenta cómo, pero comencé a gritar como loco, y en segundos mi tío estaba entrando por la puerta. Esa aparición se desvaneció frente a nosotros dos. Mi tío me abrazó y me tranquilizó. Esa noche no dormí más y pedí a mis tíos por la mañana que me llevaran a ver la tumba de mi madre. Le llevamos flores y una veladora.
Y ahí le pedí de favor que dejara de buscarnos, que descansara. Le perdoné de corazón por todo. Y al parecer funcionó, al menos para mí, pues desde aquel día no la volví a ver. Eventualmente visito su tumba, por respeto a su memoria, pues, como es de esperarse, a quienes considero mis padres, es a mis tíos. Amigos, espero hayan disfrutado de este triste y escalofriante relato. No se vayan porque aún hay más. Verán, este es el compendio de varios días de conversación con el protagonista de la historia. Tardamos más de lo acostumbrado en publicarla porque acomodar todo de manera que fuera más entendible fue un poco pesado. Y hay pequeños complementos que no pudimos acomodar en el cuerpo cronológico del relato, por cuestiones de formato más que nada. Pero los escucharán a continuación. Sigan con nosotros. Dentro de la historia hay un dato que no les he mencionado. Cuando los servicios forenses entregaron el reporte correspondiente a la muerte de mi madre a mi tía, se concluía que mi mamá llevaba al menos 96 horas muerta. Su cuerpo ya estaba en estado de descomposición avanzado. La vecina incluso confesó que no la quiso bajar de la cuerda que colgaba, pues el olor a muerte era insoportable. Las moscas ya se arremolinaban alrededor del cuerpo. Sin embargo, les puedo contar que todavía esa última mañana la vi. Me despertó a gritos y jalones para que fuera a la escuela. Todavía recuerdo ese último baño forzado con agua helada para que aprendiera algo de disciplina, como siempre me decía. También les quiero contar lo que vio mi tío la noche en que lo auxiliamos. Nos contó que cuando salió de la casa, vio a mi mamá parada en la esquina, con un cigarro en la mano. Veía hacia adentro de la casa y puso la atención en él solo cuando le pidió que ya me dejara en paz. Le dijo que yo ya estaba bien con ellos, que no me iba a faltar nunca nada. En ese momento la figura de mi madre se deformó y comenzó a contorsionarse, como dislocando varios de sus huesos mientras caminaba. Y de la nada sintió como algo lo embistió por un costado y lo lanzó contra la pared mientras intentaba huir. Minutos después, estaba despertando en los brazos de mi tía mientras intentábamos ambos auxiliarlo. Por último, les contaré algo de lo que me enteré siendo un adulto. En la búsqueda de mis orígenes, mis investigaciones me llevaron a encontrar a la familia de mi padre. No quiero repetir más lo que ya les conté sobre cómo jugó con nosotros. Solo quiero que sepan que sí los encontré. Tengo 2 medios hermanos. Y hasta la fecha, aunque no nos veamos mucho, mantenemos una relación cordial. Mi padre biológico falleció hace ya muchos años. Una extraña enfermedad mental le atacó y lo incapacitó por años, hasta que finalmente un día una sobredosis de calmantes terminó con su vida. Verán, lo curioso es que mis hermanos me contaron que por un tiempo juró que una maltrecha mujer lo acosaba por las noches. La podía escuchar llorar y caminar alrededor de la casa. También decía que un horrible olor a cigarro no lo dejaba ni dormir. Solo él presenció dichas escenas. Nadie más de la familia llegó a escuchar, oler o ver algo. Al final de esos días, sus capacidades motrices se vieron comprometidas. Terminó su vida en cama. Apenas si podía pararse para ir al baño. Cuentan que en ocasiones volteaba hacia la ventana y una mirada llena de miedo se apoderaba de su rostro. Ya no podía hablar, pero un sonido, como un grito ahogado, escapaba de su garganta.
Esto será todo, amigos. Como verán, esta última parte enriquece mucho el contenido del relato. Aporta detalles inexplicables, de índole sobrenatural. Por eso no quisimos dejarlos fuera. Espero que no se les haya hecho muy largo este episodio. Y de corazón, espero que les haya gustado. Saben que todo esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Gracias por seguirnos apoyando tanto, por dejarnos sus likes y por tantos comentarios dándonos ánimos y muestras de cariño. Y bien, pues saludos para Mabel García, que nos escucha en su trabajo, a Conta Finanzas, que siempre está presente en los comentarios, a Mrs. Rubio hasta Los Ángeles, a Diana Varela, que nunca se pierde un video. Un abrazo a Roberto Ring hasta Michoacán, que nos pide un relato sobre Lilith. Lo pondremos en los pendientes, Roberto. Un abrazo a Miguel Sánchez, a Guadalupe Gutiérrez, que siempre nos espera, a Ricardo Guerrero, que pide una historia sobre tesoros. Date una vuelta por el canal, tenemos algunos que te pueden gustar, pero estamos investigando nuevas historias también, Espéralas pronto. Saludos a Diana Karina, a Adriana Casuso, a Itzel Hernández y a Carlillos Vázquez, que fue el primero en comentar el último video. Y claro, un abrazo para todos ustedes que nos escuchan. Opinen en los comentarios sobre qué les gustaría escuchar en el próximo video. Estamos abiertos a sugerencias. Y ya saben, si quieren su saludo, no olviden comentar. Antes de irme, les deseo un excelente inicio de semana. Esto fue Desde las Sombras.